capítulo 26, verso número 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Ahora, entendamos que ya el tabernáculo tenía un primer, diríamos así, cortinaje. Sí, que era la cortina de lino azul y púrpura y carmesí que cubría. Recuerde que esto significaba que Cristo en sí mismo, que representa la santidad, sí, mi querido hermano, sí, todo el tabernáculo tenía que ser cubierto de santidad. Recuerde que también se dijo el sábado anterior que también parte del vestuario de los sacerdotes tenía también azul púrpura, que también manifestaba santidad para el sacerdocio, para ejercer el sacerdocio. En este segundo cortinaje, el Señor ahora va a solicitarle al pueblo que se elabore sin cortinas, sin de pelo de cabra. Versículo número 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, o diríamos sobre el cortinaje de lino que se había hecho. Versículo número 7. Sobre el tabernáculo 11 cortinas harás. A diferencia del primer cortinaje, ¿cuántas cortinas eran en su totalidad? Del primer cortinaje, 10 cortinas, 5 cortinas unidas más 5 cortinas unidas y ambas entre ambas entrelazadas, sí, con corchetes y enlazadas, para formar un total de 10 cortinas. A diferencia de esta primera cortina de lino, en la segunda petición que Dios le hace al pueblo, dice que se elabore 11 cortinas, 5 por un lado y 6 por el otro, pero asimismo van a quedar entrelazadas con enlazadas y corchetes. Versículo número 8. La longitud de cada cortina será de ¿cuántos codos? 30 codos, sí, 30 codos. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina enfrente, dice ahí, del tabernáculo. Versículo 10, léalo por favor. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. Recuerde que los primeros corchetes utilizados en la primera cortina, ¿de qué material era? De oro, ¿sí? Obviamente el oro era sinónimo de pureza. Dentro de los segundos corchetes, estos serán de otro material, serán de bronce. Si esto es sinónimo, sí, también de justicia. Versículo número 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra, porque esta tenía un cortinaje adicional, no eran 10, eran 11. La parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado, y también dice, y al otro lado para cubrirlo. Y aquí nos vamos a detener, así como hicimos en el estudio del primer cortinaje, sí, del tabernáculo del lino fino. En este segundo cortinaje, tiene un material especial con el que habrá de ser hecho. ¿Cuál era ese material? ¿Pelo de qué? Pelo de cabra. Mi querido hermano, los atuendos de pieles, más allá de en sí mismo del animal con que se pudiera haber utilizado,
Esto, mi querido hermano, sí, era un atuendo muy particular. Y cuando hablo de atuendo, hablo de un atuendo particular, sí, que utilizaban de manera exclusiva solamente los profetas. Sí, dos hombres a lo largo de la historia bíblica, sí, utilizaron pelos de animales, sí, a manera de vestuario para poder manifestar su ministerio en medio de la sociedad de Israel o la sociedad judía. Uno de ellos fue el profeta Elías y el otro fue Juan el Bautista. Ellos, mis queridos hermanos, utilizaban pelo, pero no de cabra, sino pelo de camello, ¿sí? Para poder usarlos como atuendos y iniciar de esa manera, ¿sí?, su ministerio profético, ¿sí?, el ministerio que les representaba en su debido tiempo, tanto en el antiguo, diríamos así, pacto con la ley, como en Cristo, a través de siendo Juan el Bautista el proclamador o el anunciador del advenimiento del Mesías. Más allá de todo eso, mi querido hermano, quiero por favor que me acompañe a ciertos pasajes bíblicos donde se utiliza este pelo, sí, pelo de cabra, como sí, utensilio de vestimenta, no solamente de santuario, sino también de otros elementos adicionales. Vayamos por favor a la Escritura y veamos la construcción en sí. Éxodo capítulo 35. Veamos qué nos dice el Señor. Libro del Éxodo, en el capítulo número 35. Más adelante del capítulo 26. ¿Lo tiene? Leamos por favor verso número 4. Sí, en adelante, hasta el verso 6 quiero llegar. Pero veamos, sí, cómo el pueblo había llevado lo que Dios le había pedido. Y habló Moisés a toda la congregación, sí, de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de ¿qué? Pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora, si usted leyó, se dará cuenta de que en ese listado se encontraba también ¿qué tipo de pieles? Los pieles de ¿sí? ¿De cuál es este segundo cortinaje? Pieles de cabra. Amén. Sí, verso número 6. Azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Amén. Este pelaje, mi querido hermano, tenía una peculiaridad, que era así una tela, o diríamos así, una especie de cortinaje a manera de capa protectora. Mi querido hermano, la piel de este animal suele ser muy gruesa, ¿sí? Y también la utilizaba como algo para impermeabilizar, ¿sí?, todo lo que pudiera, en este caso, cubrir. Muchas tiendas de los israelitas eran formadas con pieles de animales, y la piel de la cabra era una piel muy resistente que no permitía, diríamos así, que el vendaval en este caso del ambiente, lluvia, sol, granizo, cualquier otro tipo de afectación del clima, sí, afectara a los que estuvieran dentro, sí, de la carpa. Dios quiso impermeabilizar, sí, todo el tabernáculo, ya que en este cortinaje se habría pedido de que lo cubriera totalmente, diríamos en la parte exterior del primer cortinaje.
Esta piel de cabra tenía que cubrir por encima, ¿sí?, la piel de lino, o en este caso el telar de lino fino. Esto tiene un gran simbolismo espiritual, mi querido hermano. La Escritura nos narra, sí, y quiero por favor que me acompañen a la Escritura dentro de este segundo cortinaje. En el libro de Zacarías, sí, vamos a ver ciertos aspectos para poder, sí, entender a dónde quiere introducirnos el Señor. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 13, profeta Zacarías, capítulo número 13. ¿Dónde está Zacarías? Entre Génesis y Apocalipsis, decimos muchas veces, ¿no? Sí, está antes de Malaquías, y Malaquías antes del Evangelio de Mateo. Zacarías, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Cuando hablamos de estas pieles, vamos a ver de algo, sí, muy peculiar. ¿Ya lo tiene? Voy a leer por favor del versículo número 1, pero quiero llegar al verso número 4, simplemente para entender el contexto, ¿sí? El contexto de todo esto. ¿Ya lo tiene? Ahora, dice el Señor, versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, es decir, la casa del rey, y para los habitantes de Jerusalén. Y dice ahí, para la purificación. Vaya viendo estos aspectos del pecado. Recuerden que la primera cortina que representaba santidad. Verso número, si estamos en el versículo número 1 de Zacarías 13. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra ¿a quiénes? A los profetas y al espíritu de inmundicia. Y cuando hablamos de profetas, ahí hablamos, mi amado hermano, de los falsos profetas. Amén. Sí, porque ellos eran los que en vez diríamos de advertir y encaminar al pueblo para bien, lo hacían para mal. Por eso los habría de cortar. Verso número 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado. ¿Qué hacían esos profetas? Habrían hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán, es decir, que lo matarán cuando profetizaren. Ahora, quiero llegar al verso número 4. Verso 4 dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni, póngale asunto a esto, ni nunca más vestirán el manto, y ahí dice ahí, velloso. Ese manto velloso, mi amado hermano, que los profetas usaban en los tiempos, diríamos así, de los patriarcas, de los reyes, era en sí mismo el manto o la cubierta de pieles de animales que utilizaban como característica particular para identificarse como profetas del Señor. Mi amado hermano, dice el verso número 4, concluyéndolo, dice: ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Yo les había mencionado que en la Escritura, sobre todo, sobresalen dos profetas que usaron pieles de camello o pieles de animales para identificarse en el ministerio de los profetas. Mi querido hermano, cuando Dios se habla así de esta segundo cortinaje, de esta pelo de cabra,
cubriendo la primera capa o cortina de que significaba santidad. El segundo cortinaje representaba, sí, la no contaminación del ministerio que lo representaba. Más allá de la profecía en sí como tal, esta segunda cortina, sí, de hecho de pelo de cabra, cubría la santidad para no contaminarse de nada de lo que pudiera, sí, en este caso interferir en el medio ambiente, tal como lo hizo Cristo durante todo su ministerio, porque Jesús, diríamos así, cumplió en su vida todos los ministerios. Jesús, mi querido hermano, era maestro. Jesús era profeta. Jesús era médico por excelencia. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús representaba, sí, al buen pastor. Él lo era todo. Todo. Y dentro de su ministerio, que fue un ministerio primeramente santo, porque estaba consagrado y apartado para servir de Dios, también fue un hombre intachable, donde nadie le pudo redarguirle de pecado. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, y acompáñenme por favor, Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, Jesús se identifica frente al pueblo, haciéndoles una confrontación muy peligrosa también, por cierto. Sí. Leamos primeramente, antes de leer el texto, leamos por favor Mateo 3, verso número 4. De ahí nos pasamos a otro texto. De ahí nos pasamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 46. ¿Ya lo tienen? Veamos si el uso en este caso, del pelaje del animal como un identificador, sí, de un ministerio del profeta. Mateo 3, versículo 4. Y Juan dice ahí, ¿cómo estaba vestido? Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel, dice ahí, y miel silvestre. Ahora sí, Juan capítulo número 8. Ese texto se me estaba quedando en el aire, ¿sí? Ahora sí, Juan capítulo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo número 8. ¿Lo tienen? Verso 46. Jesús le hace una pregunta al pueblo. ¿Ya lo tiene? Y es una pregunta, la verdad, que puede ser un arma de doble filo cuando uno no ha sabido guardarse. Dice el Señor: ¿quién de vosotros, Jesús le dice aquí al pueblo, quién de vosotros me redarguye de qué cosa? De pecado. Es decir, ¿quién de ustedes me podría decir a mí, dice Jesús, o quién de ustedes me podría señalar que yo soy un hombre pecador, un hombre injusto, un hombre que no se ha guardado, un hombre que no se ha contaminado con nadie? Mira lo que dice este texto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Sí, y de ahí el Señor sigue, ¿verdad?, con un precioso mensaje donde expone la hipocresía del sistema religioso de su entorno. Mi amado hermano, esta segunda cortinaje tiene que ver, recuérdelo, sí, con la no contaminación del ministerio más, diríamos así, loable que puede tener un hombre en esta tierra: el poder llegar a ser santo como Él es santo también, como nuestro Dios. El Señor quiere que estemos cubiertos no solamente de santidad, sino que también estemos alejados o apartados de la contaminación. Esta segunda cortina tenía este objetivo esencial: cubrir todo el tabernáculo de tal manera que sobresaliere la cortina para que nada pudiera quedar expuesto, sí, dentro de, en este caso, del área exterior. Y así también el creyente debe de cubrirse mucho más allá
de lo que pudiere, diríamos así, ver sus ojos, para nunca, mi querido hermano, siquiera verse expuesto a caer. Algo muy, diríamos así, muy ilustrativo para que usted pueda entender la magnitud de esta segunda cortina. Si alguien, mire, caminara al filo, ojo, al filo de un precipicio, al filo de un puente, al filo de una terraza, mi querido hermano, si bien es cierto, está caminando en un lugar seguro y estable, si le llegara a caer el vértigo o un mareo, caminando por el filo, hay un 50% de que su caída sea dentro, diríamos así, del lugar seguro o también fuera del lugar seguro. ¿Verdad que sí? Hay muchos creyentes que, si bien es cierto, se guardan en santidad, les encanta caminar al filo del riesgo. Diríamos que son cristianos, extremistas, en el sentido de que les gusta muchas veces, tratar de caminar al margen de las cosas. Pero hay un riesgo. Si a usted le da vértigo en el filo de un puente, ¿a cuántos se han subido en lugares altos? Sí, mucha gente cuando puede ser que tenga de pronto algún tipo de fobia a las alturas, ¿verdad? No todos la tienen, pero hay quienes sí la logran tener. Mi amado hermano, cuando muchas veces uno sube en lugares muy altos y se pone en el filo, de pronto de un balcón en un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno piso, y mira hacia abajo, como que a veces, diríamos así, la estabilidad del cuerpo como que se tambalea, uy, me puedo caer, y se mete hacia adentro, ¿verdad que sí? Hay quienes son un poquito más arriesgados, dicen por ahí que la adrenalina les fluye con mayor intensidad, dicen, no importa, y hasta se pueden hacer malabares en el filo. Hay quienes de hecho caminan por una cuerda, ¿verdad? A grandes alturas, y lo hacen simplemente por el placer de sentir la adrenalina por su cuerpo, ¿verdad? Y lo ven no como un riesgo, lo ven como una satisfacción. Pero ojo, eso no significa de que no haya un riesgo. Aún el mejor equilibrista puede perder el equilibrio y puede llegar a caer. Esta segunda capa, mi amado hermano, no dejaba nada, si diríamos así, al riesgo. No dejaba nada al límite. Este segundo cortinaje cubría en exceso la santidad del primero. Y de la misma manera, el creyente no puede caminar al margen del peligro o de las tentaciones que le pueden, en este caso, manifestar o le puede proponer el mundo. Si usted se llega a sentir algo extraño, le llega a dar un mareo en un territorio como este, tierra firme, si usted aquí se desmaya, no hay problema, no va a pasar del piso. Y no va a pasar de una altura no menor, diríamos así, depende de su tamaño, de 1 metro, de 1,5 metros, 2 metros, depende de la estatura que tenga. Pero si a usted le agarra un vértigo al filo de un precipicio, puede ser que usted caiga en una caída, diríamos así, mucho más severa, mucho más profunda. Mi amado hermano, claro que para ver la muerte uno puede morir hasta cayéndose de 30 centímetros, ¿verdad? Huesos se han partido cayéndose en el baño, ¿verdad? Resbalándose uno mismo en el baño. Pero, mi amado hermano, el Señor no quiere que estemos expuestos. Si usted camina al filo de las circunstancias, puede haber un 50 que salga victorioso, como puede haber otro 50 de riesgo que pueda llegar a caer en provocación, en tentación y en pecado. Usted de pronto podría ir agarrado de la mano como una enamorada. Pero dependerá de qué tanto usted está en santificación y cuidándose para no caer en provocación extrema y de pronto en ese caminar, en ese riesgo, ver un motel y decir, ¿qué fue? Vamos, entramos o no entramos, sí, entremos, y terminar entrando. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando uno camina al riesgo de una relación. Pero cuando uno camina a distancia, con respeto, cuando uno camina realmente, cuidándose
el testimonio, ni siquiera, mi amado hermano, así se te cruza la idea, ni siquiera haces la propuesta, porque sabes que eso va a ofender la santidad con la que estás cubierto. El pelo de cabra te cubre de la contaminación. El pelo de cabra, diríamos, extendido más allá de la santidad, no te permite siquiera de que puedas ver más allá de lo que pudiera hacerte daño. Y esa era la labor de esta segunda cortina: guardar la primera para que nada ensuciara lo santo. Amén. Tenía por eso una longitud mayor que la primera. Mi amado hermano, acompáñame por favor a la Escritura y veamos la recomendación del Señor, porque esto tiene que tener de parte de Dios un mensaje para la iglesia. Acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1, verso 17 al 19. Veamos primeramente esta connotación, muy importante por cierto. ¿Ya lo tienen? Primero veamos lo reflejado en Cristo. Recuerde que Cristo no nos pide nada que Él mismo no haya hecho primero. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19. Nos dice el Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿sí?, o vive en temor, ¿qué dice? Todo el tiempo de vuestra o de vuestro caminar. Recuerden, ¿cómo debemos de vivir como hijos de Dios? En temor. ¿En qué clase de temor? En un temor de miedo, de pavor y terror. Uy, si no llego a la casa me van a pegar. No, no. Debo de llegar a la casa porque voy a encontrarme ¿con quién? Con la persona que amo. Sí, con ese temor, sí, un temor de amor, no un temor de miedo. Amén. Dice el Señor, avanzo al verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no con cosas que se corrompen, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Y dice ahí, ¿cómo era ese cordero? Sin mancha. ¿Y qué más? Y sin contaminación. Mira cómo el apóstol Pedro ve a Cristo. Lo ve como no solamente a un redentor del mundo, sí, a un salvador, sino que por su mismo testimonio y manera de vivir en esta tierra, Pedro lo vio también como alguien que nunca logró, sí, ensuciarse por el pecado. Amén. De la misma manera, eso nos lo va a pedir Cristo a nosotros. Acompáñame a la segunda carta de los Corintios. Sí, en libros anteriores. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Capítulo número 7. ¿Ya lo encontraste? Verso 1. Mira lo que dice ahí. Versículo número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, eso refiriéndose a tanta bendición que podríamos recibir de parte del Señor, limpiémonos. Pongan asunto esto. Aquí ya no obra, mi amado hermano, sí, alguien fuera de nosotros. Esto ya nos toca a nosotros mismos. Pregunto, cuando usted se baña, si llama o pide ayuda o socorro para bañarse,
De pronto lo hará ¿con quién? Con el niño, aquel que usted le está enseñando, ¿verdad? Cómo debe de restregarse las orejas, ¿verdad que sí? O cómo debe cepillarse los dientes. Mi querido hermano, Cristo ha venido, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, y luego de que el Señor por medio de su palabra nos ha enseñado cómo debemos de mantener, sí, en este sentido, nuestra manera de vivir en santidad, en pureza. Ahora el Señor nos dice en 2 de Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿A quién le toca limpiarse? A nosotros. ¿De qué? De toda contaminación, dice ahí, de carne. Y recuerde que esta contaminación no es, mi amado hermano, de lo que se ingiere por la boca. Recuerde que Cristo fue muy tajante a esto. No, lo que entra por la boca, ¿a dónde termina yendo? A la letrina, se va por el baño. ¿Qué es lo que logra contaminar al hombre? Lo que sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Y del corazón qué sale? Malos pensamientos, envidias, homicidios, fornicaciones, adulterio. Todo eso contamina al hombre. Y el Señor quiere que estemos cubiertos, sí, en esta segunda cortina del tabernáculo, sí, de tal manera que nada nos pueda contaminar. ¿Para qué? Para que podamos caminar santamente. Cuando hay lluvia torrencial, mi amado hermano, y no hay paraguas, usted por lo menos busca algo, sí, ponerse encima de su ropa para que su ropa no se moje. Hay quienes logran comprar encauchados, y por lo general el encauchado cubre toda la ropa o el atuendo que viste el cuerpo. ¿Para qué? Para que el agua no le moje su vestido. El encauchado, ¿qué pasa con el encauchado? El agua pega y traspasa. No, pega ahí y rebota. ¿Sí? Verso número 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne, pero también dice y de espíritu. Y este no es el Espíritu Santo. Mira que está con E minúscula. Esto se refiere al espíritu del hombre. Ahora, cuando se habla de espíritu, mi amado hermano, en este texto bíblico se refiere de manera exclusiva, ¿sí?, a nuestro sentir, a nuestra inclinación o estado también, se lo podría decir, de conciencia y de ánimo. Mucha gente puede estar bien en su cuerpo, pero puede estar totalmente por el suelo en su estado de ánimo. Puede tener un espíritu de pronto, diríamos así, de vagancia. ¿Sí? Mucha gente puede estar bien con su cuerpo, pero tiene una tendencia de pronto de ser demasiado pasivo, ¿sí?, o tolerante frente a las circunstancias que le rodean. Mire, mi querido hermano, Moisés en su debido momento le rogó al Señor que depositara de su espíritu sobre el pueblo, para que el pueblo no fuera insensible con las duras tareas que habían en medio de esa nación. Y Dios dice en su palabra que depositó del espíritu de Moisés, sí, en otros, para que el pueblo se levantara y le ayudara. Mi amado hermano, no hay nada, diríamos, tan terrible que tener un espíritu empobrecido. Sin querer abrirme mucho del tema, para poder concluir esto, dice la Biblia que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, y esto es importante, la santidad, de acuerdo a ese texto, se perfecciona. Oigan, parece mentira. La santidad, dice ahí, se puede lograr perfeccionar. Mi amado hermano, es decir, que yo puedo guardarme. Y recuerde que ¿qué cosa era santo? Entonces hemos trillado muchísimo con esto. Algo consagrado, algo apartado para el servicio de Dios. Ahora, es decir, que usted puede estar de pronto separado en un determinado tiempo de su tiempo para servir a Dios y decirle: Señor, de tal hora a tal hora, de tal día yo te voy a servir porque quiero consagrarlo para ti. Perfecto, está muy bien. Sí, eso está bien.
Pero amado hermano, usted puede perfeccionar, ¿sí?, su vida dedicándola al Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo perfeccionar algo? Por ejemplo, no solamente separo un tiempo para trabajar en las cosas de Dios, sino que puedo yo mismo capacitarme de manera personal o buscar un centro de capacitación teológico para adquirir más conocimiento, para que de esa manera la obra que voy a hacer en Dios sea con mucha más excelencia. Y de esa manera, ¿qué sucederá? Si dentro de mi labor con Cristo lo voy a hacer de una manera mucho más excelente. ¿A cuánto le gusta capacitarse? Yo escucho muchas veces a muchas mujeres: uy, hermano, dice, aproveché de pronto allá en el Sumar. Cuidado, me van a malinterpretar, ¿eh? Cuidado, solo lo tomo como referencia y ejemplo. Sí, allá en el Sumar han abierto un taller para trabajar, se me ocurre, con globos. No sé si lo verán. Y las hermanas, sobre todo, que son las más entusiastas: uy, hermano, yo ya me inscribí. ¡Qué bueno! Vaya, prepárese a trabajar con globos. Y después, hermano, también un taller de enfermería y también me inscribí. ¡Qué bueno! Y la gente siempre está buscando cosas como esta para mantenerse ocupado, pero también para poder aprender y perfeccionar ciertas técnicas. Y está bien. Pero cuando se tratan de cosas para el Señor, nadie se perfecciona. Ahí la gente va a lo criollo, lo que salga, hermano, lo que el Espíritu diga, y ¡pum!, se bota. Quiero que usted entienda, mi querido hermano, que si a las cosas seculares les damos importancia y valor, ¿cuántas más a las cosas espirituales? Sí, a las demandas de Dios. Si tú eres santo, no te conformes con ser santo. También tienes que, diríamos que, velar para que esa santidad sea cuidada, sea protegida, sea, mi amado hermano, guardada, para que no se logre contaminar con nada ni por nadie. Si una amistad te está contaminando y te está haciendo perder santidad, ¿qué tienes que hacer con esa amistad? Uy, hermano, es que es mi compadre. Pero tienes que cortar, porque tu compadre, cada vez que te juntas con el compadre, te hace salir palabrotas. ¿Sí me estás entendiendo? Cada vez que te juntas con el yunte, el pana de la U, del colegio, del barrio, cada vez que te unes con él, te hace hablar sanganadas. O lo que la Biblia dice, truhanerías, palabras de doble sentido. Cada vez que te juntas con tu pana, comienzas a hablar los mismos chistes malogrados, sí, que lo hablabas, diríamos así, antes de conocer a Cristo. Cada vez que te juntas con Juanito, Pepito, Santiaguito, sí, otra vez te provoca junto a él ir a buscar el cigarrillo. ¿Sí me estás entendiendo? Y te contaminas, y te contaminas, y te sigues contaminando. Y después dices: pastor, yo no sé qué pasa y por eso no puedo dejar el vicio. ¿Pero por qué? No estás dispuesto a cortar. Recuerda que si de algo tienes que arroparte de pies a cabeza, ¿cuántos duermen arropados de pies a cabeza? Sí, es verdad. Hay mucha gente que para dormir, sí, uno duerme como Dios lo trajo al mundo, pero hay otros que duermen arropados de pie a cabeza. Sea por la situación que fuere, porque hay mosquitos, porque es muy friolento. Las mujeres son bien friolentas. Ellas se duermen, se ponen su, diríamos así, su terno de dormir, se arropan, se ponen polines, se tiran la sábana, colcha y hasta el marido se lo permanecía, pero para estar ahí calientito. ¿Verdad? Mi amado hermano, mírenlo de esta manera. Si de guardar la santidad se refiere, no escatimen esfuerzos y cúbrase lo más que pueda con el Espíritu Santo para que nada ensucie la obra de Cristo en su vida. Amén. No repare, mi amado hermano, en esfuerzos y hágalo así. Recuerde que en este último pasaje dice: perfeccionando la santidad. Y siempre dice ahí: en el temor, sí, en el temor de Dios. Ahora, avancemos por favor y retomemos Éxodo capítulo 26. Recuerden que esta segunda cortina representaría, sí, el quedar, diríamos así, sin contaminación, ¿sí? Esta segunda cortina es una cortina protectora.
de la santidad. Amén. Una cortina protectora de la santidad. Versículo, estamos capítulo 26. Acompáñenme a un texto de refuerzo. En Éxodo 36. Éxodo, capítulo 36. Más adelante. Veamos si fue o no fue obediente Moisés y lo hizo de esa manera. Versículo 14. ¿Ya lo encontró? Éxodo 36, verso número 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Mire, para una tienda sobre el tabernáculo. Diría cualquiera, hermano, ¿qué necesidad de hacer una tienda sobre otra? Sobre otra tienda, ¿verdad? Porque así se entiende, que sobre el tabernáculo le puso una tienda, y ya el tabernáculo hace rato que ya tenía una cubierta. ¿Sí? Diría usted, hermano, ¿para qué hacer otra losa encima de la losa? ¿Verdad? Sería algo absurdo. ¿Para qué poner un techo más grande sobre ese techo? Usted diría, hermano, está desperdiciando. Bueno, sí, se lo podría ver desde un punto económico, pero nadie, mi amado hermano, escatimaría esfuerzo para poner todas las seguridades en su casa. Ahí no importa, ¿verdad que sí? Puede ser que usted ya tenga la casa. Mire, cuando usted compra una casa o cuando adquiere una vivienda o alquila una vivienda, ¿viene o no viene con seguridades estándares? ¿Viene con puerta o no viene con puerta? Sí. ¿Trae o no trae ventanas? Por supuesto. ¿Y la puerta trae su cerradura? Sí. Ahora, ¿usted se queda conforme con las ventanas y la puerta? No. ¿Qué le pone a la puerta? Una contrapuerta. Puede ser una cortina o una malla metálica, sí, de hierro. A la ventana no solamente le deja con la ventana, le hace poner varillas, rejas. Y si aparte de esto, más afuera tiene un porche, le hace poner rejas también, o hace otro cerramiento y va a otra puerta. Y si puede poner sobre esa puerta, mi amado hermano, un detector de movimiento, lo pone. Y si le puede poner corriente a un alambrado, ahí le pone la corriente. Lo importante es, ¿qué cosa? Brindar la mayor capacidad de ¿qué? De seguridad. Si así cuidáramos la santidad, poniendo capa sobre capa, ¿verdad? Poniendo oración sobre oración, temor de Dios sobre temor de Dios, el asunto es quedar totalmente, sí, salvaguardados de no llegar a caer. Amén. Verso número 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. ¿Sí? Versículo número 10 y 15. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes, que son los ganchos, de bronce, para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo, dice el verso 19, léalo conmigo por favor. E hizo para la tienda una cubierta, ya no era de pelos de cabra, ¿ahora de qué fue? De pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. ¿Qué significan las pieles, sí, de carnero y las pieles de tejones en el tabernáculo, en Cristo y en nuestra vida? El próximo día sábado lo estaremos, sí, analizando, lo estaremos estudiando con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos han aprendido con las pieles de cabra? Amén. Sí, gloria sea a Cristo.
Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,